Hay una guerra silenciosa que se está librando en este momento. Una pelea por controlar la nostalgia de millones de personas. Una disputa donde el premio no son territorios, ni petróleo ni tecnología militar. El premio son recuerdos, infancias, emociones y miles de millones de dólares. Y lo más extraño es que gran parte de esta guerra se pelea con pedazos de cartón. Cartón brillante, cartón serializado, cartón firmado, cartón encerrado en plástico. Objetos que hace 20 años parecían solo productos infantiles y que hoy funcionan como activos especulativos. Estoy hablando de una figurita del Mundial, una carta firmada por Messi, una rookie card o un sticker serializado. Esta historia trata sobre nostalgia, dopamina, escasez artificial, identidad, capitalismo emocional y una nueva economía donde los recuerdos se pueden comprar, vender e intercambiar. Porque las empresas más grandes del planeta ya entendieron que el verdadero negocio no está solo en el cartón. Hoy existe una guerra entre dos gigantes, Panini contra Fanatics, una pelea por quedarse con el futuro del coleccionismo futbolero. Y lo más interesante es que esta guerra dice muchísimo sobre cómo funciona la economía moderna. Durante casi todo el siglo pasado, las cartas coleccionables se percibían como simples recuerdos físicos. Pequeños objetos baratos que conectaban personas con algo que amaban. En Estados Unidos existían las baseball cards, un mercado dominado principalmente por la marca Topps. En Latinoamérica, las figuritas del Mundial. Durante décadas, Panini dominó gracias a álbumes, figuritas, el Mundial, Champions League, ligas nacionales. Panini entendió algo mejor que casi cualquier empresa del entretenimiento. La infancia genera fidelidad eterna. Millones de personas recuerdan exactamente su primer álbum del Mundial, la figurita imposible de conseguir, las tardes intercambiando stickers, el compañero de colegio que tenía repetidas, el jugador que nunca le salió. Y eso tiene muchísimo valor económico, porque Panini vendía rituales sociales. El álbum del Mundial probablemente sea la primera experiencia de mercado de millones de niños. Ahí aprendes escasez, intercambio, negociación, percepción de valor, oferta y demanda, especulación. Un niño descubre rápidamente que algunas figuritas valen más no porque sean útiles, no porque tengan oro, no porque produzcan algo, sino porque son difíciles de conseguir o tienen mucha demanda entre el mercado. Y esa lógica es exactamente la misma que mueve los mercados financieros modernos. Hasta principios de los 90 el negocio era simple: comprar sobres, pegar figuritas, intercambiar repetidas. Pero en 1993 apareció algo que cambiaría todo. En Estados Unidos, Wizards of the Coast lanzó Magic: The Gathering, un juego de cartas donde cada carta tiene habilidades, estadísticas y efectos extremadamente valiosos dentro del propio juego. Y probablemente sin darse cuenta, crearon el modelo económico que después dominaría toda la industria, porque Magic introdujo algo revolucionario: la escasez dentro del juego. No todas las cartas aparecían igual. Habían comunes, infrecuentes, raras, y luego aparecieron las holográficas, míticas, serializadas, artes alternativos y un sinfín de variantes que aparecen cada cierto tiempo. El juego no solo consistía en jugar, también consistía en conseguir las cartas más raras. Entonces, el mercado del cartón poco a poco fue cambiando, y a inicios de los 2000 ocurrirían dos cosas. Pokémon y Yu-Gi-Oh!, dos juegos de cartas coleccionables que seguían una lógica parecida a la de Magic, explotaron globalmente. Además, Internet empezó a convertir el coleccionismo en comunidad permanente. Entonces Panini necesitaba algo más moderno, porque antes las cartas eran recuerdos, luego las cartas se convirtieron en contenido, y eso cambia completamente la economía. Hoy una carta no solo existe físicamente, también existe en TikTok, en YouTube, en streams, en Instagram, en eBay, en Whatnot. La carta se convirtió en espectáculo. Abrir sobres ahora genera vistas, y las vistas generan dinero. Entonces, las cartas coleccionables dejaron de depender solamente de coleccionistas. Ahora dependen también de creadores de contenido, streamers, influencers, revendedores y especuladores. Aquí entramos en un tema muy importante: la psicología de los sobres. Probablemente donde está el corazón real del negocio, porque abrir sobres activa mecanismos psicológicos potentísimos: dopamina, anticipación y sistemas de recompensa variable. Exactamente el mismo mecanismo utilizado por casinos, tragamonedas, loot boxes y apuestas deportivas. Nunca sabes qué saldrá, y el cerebro humano ama esa incertidumbre.
Por eso las aperturas de sobres funcionan tan bien en redes, porque incluso ver a otra persona abrir sobres activa parcialmente el mismo circuito psicológico. La industria entendió perfectamente eso y empezó a diseñar productos alrededor de la emoción de abrir sobres. No del juego ni de la colección, sino del momento, ese instante donde piensas, tal vez esta vez me salga algo enorme. Al ver este mercado creciente por las cartas intercambiables, Panini lanza Super Strikes, que eran cartas que tenían stats, ataque, defensa, rarezas, cartas especiales. Pero Panini rápidamente entendió que necesitaba una marca más fuerte y global. Entonces, Adrenaline XL aparece oficialmente en 2009 y explota en 2010 con la Copa Mundial de Sudáfrica, la Champions League y las ligas europeas. En estas colecciones, Panini mezcla figuritas tradicionales, trading cards, gameplay, estadísticas, rarezas y coleccionismo competitivo. Ya no era solo completar el álbum, ahora las cartas tenían poder, como en FIFA Ultimate Team, como en Magic, como en Pokémon. La generación que abría sobres en FIFA también empezó a amar abrir sobres físicos, y Panini adaptó Adrenaline a esa lógica. Cada sobre empezó a sentirse como una loot box física. Durante los 2010 ocurre otra gran guerra silenciosa. Topps lanza Match Attax, y esta marca se vuelve el rival directo de Adrenaline XL. La diferencia era interesante. Match Attax era más casual, más rápido, más visual y más orientado a niños, mientras que Adrenaline era más estadístico, más futbolero, más técnico y más cercano a la simulación. Esta competencia empujó a Panini a hacer Adrenaline cada vez más extremo visualmente. Así, en el 2020 llegó la pandemia y explotó todo. La gente estaba encerrada, estaba aburrida, ansiosa, nostálgica, con más consumo digital y de pronto el mercado de cartas explotó. Influencers abriendo cajas en streams, youtubers mostrando pools millonarios, celebridades entrando al hobby y especialmente Pokémon. En plena pandemia, el influencer estadounidense Logan Paul comenzó a gastar millones de dólares en cajas y cartas antiguas de Pokémon frente a millones de personas en internet. En ese momento transformó el coleccionismo geek en espectáculo de cultura popular masiva. Y mientras millones de personas redescubrían el coleccionismo, algunas empresas empezaron a entender que estaban frente a un negocio mucho más grande de lo que parecía. Mientras Panini seguía pensando principalmente como una empresa editorial, Fanatics empezó a pensar como una empresa tecnológica. Fanatics no nació como una empresa de cartas coleccionables, nació vendiendo merchandising deportivo, pero su fundador entendió que los deportes ya no son solamente entretenimiento, son ecosistemas de consumo emocional. Una persona que ama el fútbol puede gastar en camisetas, zapatillas, entradas, skins digitales, apuestas deportivas, figuritas, cartas, membresías y experiencias VIP, todo conectado por identidad emocional. Y Fanatics quiso controlar todo el ecosistema. Entonces empezó a hacer algo muy agresivo: comprar derechos exclusivos, NBA, NFL, MLB, y en 2022 compró Topps. Ahí la industria entendió que algo enorme estaba pasando, porque Topps no era cualquier empresa, era una institución histórica del coleccionismo deportivo, y Fanatics la compró para construir un monopolio moderno de nostalgia deportiva. Aquí empieza la verdadera guerra, porque durante muchísimo tiempo Panini controló el mercado de coleccionables futboleros en Latinoamérica, pero Fanatics empezó a quitar licencias, y cuando pierdes licencias, pierdes jugadores. Eso significa que pierdes atención y por ende pierdes relevancia cultural. Eso es devastador para una marca, porque en el mercado de cartas la propiedad intelectual lo es todo. No importa cuánto cartón imprimas, lo importante es quién aparece en él. Y Fanatics, al controlar las licencias, comenzó a controlar el mercado. Es exactamente lo mismo que hacen Netflix, Disney, Spotify, Amazon. La guerra moderna se pelea con derechos, con exclusividad. Aquí entra otra empresa que nació en los 90s, la que convirtió el cartón en inversión. Me refiero a PSA, cuyas siglas en inglés significan Professional Sports Authenticator, y probablemente sea una de las empresas más importantes en toda la historia del coleccionismo moderno. La idea inicial parecía simple: autenticar cartas deportivas, porque el mercado ya tenía problemas gigantes: falsificaciones, cartas alteradas, disputas sobre condición,
vendedores mintiendo sobre calidad, y ahí aparece la gran innovación de PSA, crear una escala estandarizada de calidad. Esta empresa introduce el sistema PSA del 1 al 10, donde PSA 10 Gem Mint es el grado más alto que puede recibir una carta. En ese sentido, PSA se convierte en el idioma universal del coleccionismo. Entonces podemos decir que las cartas dejaron de ser solamente coleccionables, ahora funcionan como activos financieros alternativos. Hay personas guardando cajas selladas durante años, como si fueran acciones. Hay inversionistas diversificando cripto, relojes, arte y por supuesto cartas. Hay grupos manipulando precios, comprando cartas masivamente, creando escasez artificial, generando hype y revendiendo. Exactamente igual que en mercados especulativos tradicionales. Incluso el lenguaje cambió. Ahora la gente habla de invertir, guardar, hacer mercado, construir portafolio, liquidez, población PSA, precio piso. La industria del cartón empezó a hablar como Wall Street. Todo esto inevitablemente iba a cambiar las cosas para siempre. Panini nos enseña que incluso los imperios de la nostalgia pueden perder el control del mercado. Y quizás eso es lo que hace tan simbólica esta guerra, porque después de más de medio siglo, Panini dejará de producir los coleccionables oficiales de la FIFA después del Mundial 2030. A partir del 2031, Topps y Fanatics controlarán oficialmente figuritas, juegos de cartas y gran parte del futuro digital y físico del coleccionismo futbolero. Mientras tanto, Panini todavía conservará licencias históricas como la Serie A y parte del mercado editorial europeo. Fanatics es una empresa que no quiere simplemente vender figuritas, quiere construir el Amazon del fandom deportivo. Un sistema completo donde ves el partido, compras merchandising, abres packs, haces apuestas, coleccionas digitalmente, revendes instantáneamente y conviertes tu pasión deportiva en una actividad económica permanente. Por eso el futuro del coleccionismo probablemente será muy distinto al pasado. Ahora existen cartas digitales, NFTs, streamers abriendo cajas frente a miles de personas, ventas en vivo, coleccionables creados con inteligencia artificial, mercados instantáneos, cajas agotándose en minutos durante transmisiones, algoritmos que detectan qué producto generará hype, influencers capaces de disparar el precio de una carta solo con un video. El cartón ahora es contenido, estatus, inversión, identidad, espectáculo y mercado. Quizás las cartas coleccionables revelan algo enorme sobre nuestra época. Vivimos en un mundo donde la nostalgia puede monetizarse, la identidad puede convertirse en mercado y la emoción puede tener precio. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios qué crees que pasará con Panini después de que termine su contrato con la FIFA. Y ya sabes, si te gustó el video, deja un like y suscríbete.